Hola amigos, ¿cómo están? Espero que todo bien. Hoy día les voy a tratar un tema sumamente controversial, pero es absolutamente necesario compartirlo con ustedes y es una especie de crítica, una exhortación, pero también un llamado a cambio a muchas iglesias evangélicas cristianas que creo que están cometiendo el error, o sea, el apóstol Pablo lo dice, están cometiendo el error de predicar un falso evangelio. Y ese falso evangelio está haciendo mucho daño también a los cristianos y entre los no cristianos también. Eh, es un tema controversial, por supuesto, es un tema que se debe analizar con cuidado, con profundidad, con argumentos cuidadosos de la exégesis, del estudio de la palabra, pero al mismo tiempo es algo sumamente evidente, explícito en el libro, en la carta a los Gálatas. Entonces, no puede ser un video tan breve como quisiera, pero tampoco lo voy a hacer extenso. Solamente voy a pasar por encima algunos pasajes puntuales del libro de Gálatas, pero me gustaría que ustedes siguieran tanto en sus Biblias, en este momento, en este video, como también posteriormente leer completa la carta a los Gálatas. Si ustedes leen la carta completa desde el capítulo 1 hasta el capítulo 6 de corrido en una sentada, como se dice, les aseguro que van a poder seguir de manera sumamente sencilla la argumentación de Pablo. Y la argumentación de Pablo es lisa y llanamente esta. Es, ustedes creyeron por fe, ustedes recibieron el Espíritu Santo por fe, ustedes son salvos por fe. Por lo tanto, ¿por qué están volviendo de nuevo a la ley? ¿Por qué están volviendo de nuevo a las reglas, a la circuncisión? Están volviendo a los días, a guardar los días, el sábado, etcétera. ¿Por qué están volviendo a la ley si uno, ustedes no son judíos, los gálatas no eran judíos, y dos, ustedes recibieron el Evangelio por la fe? Casi como si lo hubieran visto ustedes mismos a Jesús, entendieron que era por fe y no por obras. Por lo tanto, ustedes están volviendo al evangelio de las obras, entre comillas, y digo entre comillas porque no era, nunca ha sido el evangelio de las obras, siempre ha sido por fe, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. Sin embargo, Pablo le está diciendo, ¿por qué están volviendo a las obras? ¿Por qué quieren ustedes cumplir la ley si ya tuvieron, recibieron el Espíritu Santo por gracia? Entonces voy a leer algunos pasajes acá para argumentar, para comprobar que esto efectivamente lo está diciendo la escritura, lo dice Dios. Y quiero ser súper cuidadoso porque tampoco con esto estoy diciendo que un cristiano no tiene que vivir de manera correcta. Al decir que la ley no debe ser cumplida por el cristiano, al decir que la ley de Moisés ya no corre, yo no estoy diciendo con esto, está bien que pequen, está bien que adulteren, está bien que se emborrachen, está bien que mientan, que roben, etcétera, etcétera. No está bien, pero tampoco deben seguir la ley. Y hacia el fin de este libro y hacia el fin de este video también vamos a hablar de que en vez de la ley de Moisés está la ley del Espíritu, que es lo que corre ahora. Y en vez de la ley de Moisés, que son las reglas, seguir las reglas, está la regla del amor, y el amor es lo que cambia todo. Jesús vino a cambiar esta. Jesús no vino a abolir la ley como él decía. También lo dije en un video por aquí, voy a mencionarlo. Pero Jesús cumplió la ley porque él debía cumplir la ley. Pero después de que él vino y cumplió la ley y murió y resucitó, la ley ya no corre. Y ahora corre la ley del Espíritu. Él nos dejó el Espíritu Santo y por medio del Espíritu Santo tenemos discernimiento para saber lo que es correcto y lo que no. Y con ese Espíritu Santo y con el amor que Dios nos enseñó, es que nosotros vivimos de manera correcta. El amor es el que nos va a hacer que no cometamos adulterio, que no mintamos, que no robemos, que no hagamos daño. El amor que Jesús nos dijo que debería ser, ama a tu enemigo inclusive. O sea, si somos capaces de amar a nuestro enemigo, ¿cómo vamos a hacer daño? ¿Cómo vamos a hacer las cosas mal? Ahora, ese amor fluye desde el Espíritu Santo. En Gálatas mismo también dice que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Eso desde la versión Reina Valera 1960. Ese fruto del Espíritu es literalmente fruto del Espíritu, no fruto de nosotros, de nuestro esfuerzo, de nuestra abnegación, de nuestro sacrificio, no, es fruto del Espíritu. Entonces la clave es, y este como resumen y ya me
me meto en la Biblia, como resumen, la clave es tener intimidad con Dios. La clave es pasar tiempo con Dios en oración, en intimidad, en lectura bíblica, como dice la palabra también, es permanecer en la vid, permanecer en Cristo. El estar en Cristo, el estar en tiempo de intimidad con Dios, el ser sensible al Espíritu Santo, nos hace justamente saber discernir entre lo que es correcto y lo que no es correcto en cada situación. Nos hace ser capaces de escuchar la voz de Dios en ciertas situaciones para poder incluso ejercer los dones espirituales que tenemos y de esa manera edificar a la iglesia. Por lo tanto, todo desde el Nuevo Testamento en adelante se limita o se resume en ama a Dios sobre todas las cosas, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y eso se engloba en intimidad con Dios. Haz que el Espíritu Santo gobierne tu vida. Y gobernando tu vida, tú vas a hacer el bien y no el mal. Y entre comillas, vas a cumplir la ley, pero la ley del Espíritu, no la ley de Moisés. Entonces vamos a leer Gálatas, vamos a comenzar en el capítulo 1 y voy a leer desde el versículo 6 en adelante. Por favor, síguelo tú en tu Biblia y después lee completo Gálatas, por favor. Bueno, dice, estoy horrorizado de que ustedes estén apartándose tan pronto de Dios, que los llamó a sí mismo por medio de la amorosa misericordia de Cristo. Están siguiendo un evangelio diferente que aparenta ser la buena noticia, pero no lo es en absoluto. Están siendo engañados por los que a propósito distorsionan la verdad acerca de Cristo. Si alguien, ya sea nosotros o incluso un ángel del cielo, les predica otra buena noticia diferente a la que nosotros les hemos predicado, que le caiga la maldición de Dios. Repito, lo que ya hemos dicho, si alguien predica otra buena noticia distinta de la que ustedes han recibido, que esa persona sea maldita. Fíjense las palabras duras, sea maldita. Y lo recalca dos veces y después más adelante lo vuelve a decir. Pablo estaba realmente molesto por el nuevo evangelio que le estaban haciendo llegar a los Gálatas. ¿Cuál era ese nuevo evangelio? Justamente volver a la ley. El evangelio que ellos habían recibido era por gracia. El evangelio que ellos recibieron era que por fe en Cristo, por fe en Jesús y su obra, recibieron el Espíritu Santo y son salvos. Entonces, ¿cómo ahora es posible que ustedes vuelvan de nuevo a la ley si ya fueron salvos por gracia? Entonces, mi llamado, mi exhortación, mi crítica a la iglesia hoy es que sin darse cuenta, y estoy seguro que es no a propósito, estoy seguro que es un error, una confusión, es involuntario, pero sin darse cuenta, la iglesia, principalmente iglesias conservadoras en especial, que tratan mucho con el tema de la santidad y ser bueno, entre comillas, un cambio de vida, que eso en sí mismo es bueno, pero al tratar de buscar eso, ponen una carga pesada de evangelio que no es el verdadero evangelio, ponen una carga pesada de seguir reglas, de portarse bien, que no es el verdadero evangelio. El verdadero evangelio, sin más, es Jesús pagó por tus pecados. Jesús murió y pagó por tus pecados. Tú ahora eres libre. Tú ya no tienes que pagar nada porque ya fuiste liberado por la obra que hizo Jesús. Y ahora debes vivir en intimidad con el Espíritu Santo para que el Espíritu Santo te diga cómo vivir. Que Dios gobierne en tu vida, que tu vida sea gobernada, la voluntad de Dios se haga en ti en todo momento, en cada situación, porque tú vives en intimidad con Dios, porque tienes libre acceso al Padre, como dice en Hebreos 10, que Jesús nos abrió el camino directo al Padre por medio del Espíritu Santo. Entonces, vemos aquí que Pablo es súper enfático en decir, este evangelio es un falso evangelio. El que les predica este evangelio sea maldito. Luego avancemos un poquito más y vamos a Gálatas, capítulo 2. Vemos que en capítulo 2 Pablo dice que cuando fue a Jerusalén no le criticaron nada, encontraron que todo lo que él hacía, todo lo que él predicaba durante estos 17 años había sido correcto y solamente le pidieron que no abandonara o que siguiera ayudando más bien a los pobres, cosa que él ya hacía. Pero él dice aquí es el final, en el capítulo 2 versículo 11 dice, pero cuando Pedro llegó a Antioquía, tuvo que enfrentarlo cara a cara, porque él estaba muy equivocado en lo que hacía. Fíjense, muy equivocado en lo que hacía. Cuando llegó por primera vez, Pedro comía con los creyentes gentiles
quienes no estaban circuncidados. Aquí se hace la alusión específica a la circuncisión porque era el tema que ellos estaban tratando. Pero la circuncisión venía de la ley, no era, o sea, era parte de la tradición y era parte de la ley de los judíos, pero no era parte del evangelio. Entonces, acá Pablo hace énfasis en que Pedro estaba muy equivocado. Dice, cuando llegó por primera vez, Pedro comía con los creyentes gentiles, quienes no estaban circuncidados. Pero después, cuando llegaron algunos amigos de Santiago, Pedro no quiso comer más con estos gentiles. Tenía miedo a la crítica de los que insistían en la necesidad de la circuncisión. Como resultado, otros creyentes judíos imitaron la hipocresía de Pedro. Fíjense, la hipocresía de Pedro, porque Pedro sabía que no tenía que seguir la ley. Pedro ya no seguía la ley, ni Pablo ya no seguía la ley, lo dice un poquito más adelante. O sea, dos judíos de buena cepa, entre comillas, Pablo, judío de judeos, fariseo de fariseos, o sea, de la más alta estima de los fariseos, ya no seguía la ley y Pedro tampoco. Desde que conocieron el verdadero evangelio, ellos eran salvos por gracia, por fe. Entonces Pedro está siendo hipócrita al hacerles cumplir la ley y la circuncisión a quienes ni siquiera eran judíos, además. Entonces aquí dice, cuando vi que ellos no seguían la verdad del mensaje del evangelio, ¿cuál era la verdad del mensaje del evangelio? Que solamente era por fe. Dice, le dije a Pedro delante de todos los demás, si tú que eres judío de nacimiento, dejaste a un lado las leyes judías y vives como un gentil, ¿se dan cuenta? Literalmente, tú que eres judío de nacimiento, dejaste a un lado las leyes judías y vives como un gentil, ¿por qué ahora tratas de obligar a los gentiles a seguir las tradiciones judías? Y fíjense acá dice, tú y yo somos judíos de nacimiento, no somos pecadores como los gentiles. Sin embargo, sabemos que una persona es declarada justa ante Dios por la fe en Jesucristo y no por la obediencia a la ley. Y nosotros hemos creído en Cristo Jesús para poder ser declarados justos ante Dios por causa de nuestra fe en Cristo. Y no porque hayamos obedecido la ley, pues nadie jamás será declarado justo ante Dios mediante la obediencia a la ley. Pero supongamos que intentamos ser declarados justos ante Dios por medio de la fe en Cristo y luego se nos declara culpables por haber abandonado la ley. ¿Acaso esto quiere decir que Cristo nos ha llevado al pecado? Por supuesto que no. Más bien, soy un pecador. Mire, vean esto por favor, literal. Más bien, soy un pecador si vuelvo a construir el viejo sistema de la ley que ya eché abajo. Pues cuando intenté obedecer la ley misma me condenó. Así que morí a la ley, es decir, dejé de intentar cumplir todas las exigencias, todas sus exigencias, a fin de vivir para Cristo. ¿Se dan cuenta, amigos? Es explícito, clarísimo, enfático, es decir, Pablo y Pedro ya no seguían la ley. Y dice, soy un pecador, justamente lo que evitan ser, soy un pecador si vuelvo a construir el viejo sistema de la ley que ya eché abajo. Fíjense un poquito más adelante, pues cuando intenté obedecer la ley misma me condenó, así que morí a la ley. Es decir, dejé de intentar cumplir todas sus exigencias a fin de vivir para Dios. Más abajito dice en el versículo 21, yo no tomo la gracia de Dios como algo sin sentido, pues si cumplir la ley pudiera hacernos justos ante Dios, entonces no habría sido necesario que Cristo muriera. Eh, Debo hacer una pausa aquí y decir, las iglesias cristianas, evangélicas, conservadoras y todo, no predican que uno se salva por ley, es evidente, no predican que uno se salva por obras. Todos sabemos que en Efesios 2, 8 y 9 dice, por gracia sois salvos por medio de la fe, no por obras para que nadie se gloríe, ¿cierto? Sin embargo, en la práctica, después de que son salvos, después de que llegan a la iglesia, empiezan a exigir la ley. Debes cumplir los 10 mandamientos, por lo menos los 10 mandamientos. Pórtate bien, no peques, no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto. Y si alguien es sorprendido haciendo algo así, es condenado. Y si alguien confiesa que está luchando con algo, es condenado. Y pocas veces es mirado con gracia o con compasión. ¿Por qué? Porque como nació de nuevo, debería tener todo resuelto, ¿cierto? Nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. Sin embargo, no es así, amigos. Este es un proceso de santificación continuo, va creciendo continuamente, va siendo cada vez más santo a medida que va pasando el tiempo y que el Espíritu Santo va operando en él. No es instantáneo. En algunos casos es más instantáneo que en otros. Sin embargo, nunca, nunca vamos a ser perfectos
sino hasta cuando Cristo vuelva nuevamente o cuando nosotros muramos, y cuando Cristo vuelva vamos a ser resucitados en Cristo nuevamente, a tener cuerpos transformados, glorificados, y entonces recién ya no vamos a tener pecado, enfermedad, muerte, etcétera. El pecado está con nosotros continuamente, no continuamente, va y viene, pero es una lucha continua. Sí, es una lucha continua. No es que ya no tenemos esa lucha, no es que ya no pecamos y por lo tanto seguimos sin cumplir la ley. Sin embargo, eso no nos condena, no nos condena porque Jesús ya pagó y es por fe, es por gracia. No tenemos que cumplir la ley de Moisés, tenemos que cumplir la ley del Espíritu. Sigamos un poquito más, dice en capítulo 3, Gálatas 3. Ay, Gálatas tontos, en la Reina Valera dice insensatos. Ay, Gálatas tontos, ¿quién los ha hechizado? Pues el significado de la muerte de Jesucristo se les explicó con tanta claridad como si lo hubieran visto morir en la cruz. Déjeme hacerle una pregunta. ¿Recibieron el Espíritu Santo por obedecer la ley de Moisés? Claro que no. Recibieron el Espíritu Santo porque creyeron el mensaje que escucharon acerca de Cristo. Por eso recibieron el Espíritu Santo, por gracia, por la fe en el mensaje del Evangelio. ¿Cuál mensaje del Evangelio? Que Jesús murió y resucitó por nosotros. Y Él pagó, no nosotros. Él fue el justo, Él es el bueno, Él es el que cumplió a cabalidad toda la ley de Moisés, no nosotros. Luego dice, ¿será posible que sean tan tontos después de haber comenzado su nueva vida en el Espíritu? ¿Por qué ahora tratan de ser perfectos mediante su propio esfuerzo? Amigo, es un problema, es un error. No está bien tratar de seguir sus propios esfuerzos para ser bueno. No está bien. Hay que seguir en el Espíritu. Hay que orar, hay que meditar la palabra, hay que rendirse en humildad a Dios y pedirle a Él. Pero no es por nuestros esfuerzos de cumplir la ley. No es por nuestros esfuerzos de no pecar. Es por nuestros esfuerzos de acercarnos a Dios. Si es que entre comillas eso fuese un esfuerzo. Es por el deleite, por la gracia, por la bendición de poder ir a Dios día a día cuando queramos. En la intimidad con Dios, el Espíritu Santo nos ayuda a no pecar. El Espíritu Santo nos da convencimiento de pecado para que lo dejemos. Pero no es por nuestro propio esfuerzo. Escuchen esto nuevamente. ¿Será posible que sean tan tontos después de haber comenzado su nueva vida en el Espíritu? ¿Por qué ahora tratan de ser perfectos mediante sus propios esfuerzos? ¿Acaso han pasado por tanta experiencia en vano? No puede ser que no les haya servido para nada. Vuelvo a preguntarles, ¿acaso Dios les da el Espíritu Santo y hace milagros entre ustedes porque obedecen la ley? Por supuesto que no, es porque creen el mensaje que oyeron acerca de Cristo. Más adelante, bueno, habla sobre que quiénes son los verdaderos hijos de Abraham y por lo tanto herederos de la promesa. Y dice, ¿quiénes son los que creen en fe? No los judíos, no los que son de la sangre o de la nación de Israel, los que son verdaderos hijos de Abraham y por lo tanto herederos de las promesas y herederos del Espíritu Santo, son los que creen en fe en Jesús. Bueno, dice por aquí, por ejemplo, en el versículo 7, así que los verdaderos hijos de Abraham son los que ponen su fe en Dios. Versículo 9, así que todos los que ponen su fe en Cristo participan de la misma bendición que recibió Abraham por causa de su fe. Versículo 11, queda claro entonces que nadie puede hacerse justo ante Dios por tratar de cumplir la ley, ya que las escrituras dicen es por medio de la fe que el justo vive. El camino de la fe es muy diferente del camino de la ley, que dice es mediante la obediencia a la ley que una persona tiene vida. Versículo 14. Mediante Cristo Jesús, Dios bendijo a los gentiles con la misma bendición que le prometió a Abraham, a fin de que los creyentes pudiéramos recibir por medio de la fe al Espíritu Santo. Entonces, amigos, hasta aquí creo que ha sido suficiente argumento, texto, para decir la ley ya no corre. Entonces ahora viene la pregunta clave. Entonces, ¿para qué se dio la ley? ¿Qué es la ley de Moisés? Y aquí dice en capítulo 3, versículo 19. Entonces, ¿para qué se entregó la ley? Fue añadida a la promesa para mostrarle a la gente sus pecados, pero la intención era que la ley durara solo hasta la llegada del Hijo prometido. Por favor, lee bien. Gálatas es palabra de Dios. El apóstol Pablo es un apóstol de Dios, de Jesús. Es el apóstol de los gentiles y él nos está explicando claramente. La ley de Moisés ya no corre. La ley de Moisés era solo hasta la llegada del Mesías.
La intención era que la ley durara solo hasta la llegada del Hijo prometido. ¿Para qué? Fue añadida la promesa para mostrar a la gente sus pecados y por lo tanto que necesitaban un Salvador. Más adelante dice en el versículo 22, pero las Escrituras declaran que todos somos prisioneros del pecado, así que recibimos la promesa de libertad que Dios hizo únicamente por creer en Jesucristo. Entonces, antes de que se nos abriera el camino de la fe en Cristo, estamos vigilados, como por un tutor, dicen en otras versiones, estamos vigilados por la ley. Nos mantuvo en custodia protectora, por así decirlo, hasta que fuera revelado el camino de la fe. Dicho de otra manera, la ley fue nuestra tutora en esta era. Dicho de otra manera, la ley fue nuestra tutora hasta que vino Cristo. Nos protegió hasta que se nos declarara justo ante Dios por medio de la fe. Y ahora que ha llegado el camino de la fe, ya no necesitamos más que la ley sea nuestra tutora. Ya no necesitamos la ley. La ley nos mostró que somos pecadores, pero venido Jesús ya no necesitamos más la ley. Venido Jesús tenemos que creer en Él, en su obra, y entonces nosotros somos declarados hijos de Dios, hijos de Abraham, hijos en su simiente en Cristo, y por lo tanto herederos de todas las promesas, herederos del Espíritu Santo, herederos de la nueva comunión con Dios Padre, y por lo tanto vamos a ser glorificados en el nuevo cielo, nueva tierra, junto con Cristo, junto con Dios, con el Espíritu Santo. Maravilloso, ¿no? Por último, versículo 29 del capítulo 3. Y ahora que pertenecen a Cristo, son verdaderos hijos de Abraham. Son sus herederos y la promesa de Dios a Abraham les pertenece a ustedes. Todo lo que estaba en el Antiguo Testamento era promesa, profecía, eran palabras que estaban destinadas a que en Cristo todas las naciones serían benditas, judíos o no judíos. ¿De qué dependía? De quienes creyeran el Evangelio. Entonces, si la ley ya no funciona, ya no sirve, ya dejó de tener sentido porque ya vino Cristo, ¿cómo entonces ahora debemos vivir? Y lo había mencionado al comienzo del video, eh, debemos vivir por la ley del Espíritu Santo. Veamos en capítulo 5, ya como para ir concluyendo, se está haciendo largo el video, pero era necesario mencionar estos versículos. Capítulo 5, versículo 1. Por lo tanto, Cristo en verdad nos ha liberado. Ahora asegúrense de permanecer libres y no se esclavicen de nuevo a la ley. Fíjense, no se esclavicen de nuevo a la ley. Y yo creo que ese es el problema de las iglesias hoy en día. Muchas iglesias hoy en día, después de que son salvos, en verdad nos ha liberado Cristo, pero luego se vuelven a esclavizar a la ley. Y dice bueno, sigamos, desde el versículo 2. Presten atención, yo Pablo les digo lo siguiente, si dependen de la circuncisión, es decir, de cumplir la ley, si depende de la circuncisión para hacerse justos ante Dios, entonces Cristo no les servirá de nada. Lo repito, si pretenden lograr el favor de Dios mediante la circuncisión, entonces están obligados a obedecer cada una de las ordenanzas de la ley de Moisés. Entonces, ¿qué nos dice? ¿Cuál es la alternativa? Versículo 5. Sin embargo, los que vivimos por el Espíritu esperamos con anhelo recibir por la fe la justicia que Dios nos ha prometido. Pues una vez que depositamos nuestra fe en Cristo Jesús, de nada sirve estar o no circuncidado, de nada sirven las obras. Las obras, si estamos en Cristo, de nada sirven. Lo importante es la fe que se expresa por medio del amor. Y aquí está lo que hablamos al principio del video. Todo depende del amor y depende de la ley del espíritu. Aquí más adelante dice, ustedes corrían muy bien la carrera. ¿Quién les impidió seguir la verdad? Seguro que no fue Dios, porque Él es quien los llamó a ser libres. Esa falsa enseñanza, fíjense, falsa enseñanza es como un poquito de levadura que impregna toda la masa. Se echa a perder todo si es que ponemos esa pequeñita falsa enseñanza de que debemos ahora cumplir la ley. Ahora que somos salvos debemos ser buenos y cumplir la ley. No, amigo, tienes que cumplir la ley del Espíritu, que es en el amor. La fe se demuestra en el amor. Versículo 13. Pero ustedes, mis hermanos, han sido llamados a vivir en libertad. Y aquí está el asterisco. Pero no usen esa libertad para satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa. Al contrario, usen la libertad para servirse unos a otros por amor. Pues toda la ley puede resumirse en un solo mandato. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Eso es, amigos, eso es. Ama a tu prójimo, ama a Dios sobre todas las cosas y ama a tu prójimo como a ti mismo. Haciendo eso, cumples toda la ley de Moisés,
pero ya no por obligación, ya no por sacrificio propio, sino que por amor, porque fluye desde el Espíritu Santo dentro de ti la compasión, la misericordia, el amor. Dice, pero si están siempre mordiéndose, versículo 15, pero si están siempre mordiéndose y devorándose unos a otros, tengan cuidado, corren peligro de destruirse unos a otros. Por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. Versículo 18. Pero cuando el Espíritu los guía, ya no están obligados a cumplir la ley de Moisés. Cuando el Espíritu los guía, ya no están obligados a cumplir la ley de Moisés. Eso es todo, amigos. Eso es todo. Ten intimidad con Dios Padre. Ora. Lee la palabra constantemente. Sé sensible al escuchar la voz de Dios, el Espíritu Santo. Sé sensible a vivir con los dones espirituales que Dios te da para edificar a la iglesia, para alcanzar a los perdidos. Pero no se trata de seguir la ley, no se trata de ser bueno, no se trata de sacrificios y negarte a ti mismo en el sentido de tratar de esforzarte por cumplir cada uno de los mandatos. Se trata de negarte a ti mismo por amor a Dios y por amor al prójimo. El resto viene de parte de Dios. Dios hace que fluya en ti, el Espíritu Santo hace que fluya en ti el don del Espíritu y el fruto del Espíritu. Depende del Espíritu Santo y de tu intimidad con Dios, no de tu sacrificio por cumplir la ley, por cumplir las obras. Bueno, y aquí está el famoso pasaje, esta vez en la versión Nueva Traducción Viviente, versículo 22 del capítulo 5. En cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. No existen leyes contra esas cosas. Versículo 24. Los que pertenecen a Cristo Jesús han clavado en la cruz las pasiones y los deseos de la naturaleza pecaminosa y los han crucificado allí. Ya que vivimos por el Espíritu, sigamos la guía del Espíritu en cada aspecto de nuestra vida. Eso es todo. Ahora, nuevamente, hago la salvedad. No quiero que este video se malinterprete. No estoy diciendo con esto que debemos portarnos mal. No estoy diciendo con esto que debemos seguir pecando como chip libre, libremente en libertinaje. Pablo acá lo decía. Dice, use la libertad para servirse en amor. No use la libertad para satisfacer tus deseos pecaminosos. Pero cuando alguien comete pecado, tampoco debemos dejar libremente decir, dale, haz lo que quieras, eres libre. No se trata de eso. Debemos llevarlos a Dios. Pero no es reglas, no es condenación, es con amor, con ternura, con misericordia, con gracia y llevarlos a Dios. No llevarlos a, no a cumplir la ley y a no pecar así como por obras. Es llevarlos a Dios y que Dios lo va a hacer cambiar. Y fíjense que en el capítulo 6 que hace Pablo mismo también termina con esa salvedad. Dice, amados hermanos, si otro creyente está dominado por algún pecado, ustedes que son espirituales deberían ayudarlo a volver al camino recto con ternura y humildad. Con ternura y humildad. Con amor. Todo se basa en el amor. Si tú eres más santo, entre comillas, estás más alejado del pecado, ya no luchas con ciertos pecados, has vencido, y ves a otro hermano, a otro creyente, dice aquí, que está atrapado en ese pecado, dice aquí literalmente, dominado por algún pecado, tú que eres más espiritual, por lo tanto, porque al ser espiritual es que puedes lograr vencer esos pecados, porque el espíritu te ayuda a vencerlos, tú que eres más espiritual, repréndelo, enséñalo, llámale la atención, pero llámale la atención con ternura y humildad, no con condenación, no con juicio, con gracia y misericordia. Entonces, para concluir, lee el libro de Gálatas completo, de capítulo 1, capítulo 6, no es tan largo, es rápido de leer, sigue su argumentación, ora, pero en resumen es, ya no está la ley de Moisés. La ley de Moisés dice ahí entre medio también que fue añadida a la promesa que fue hecha a Abraham para que fuera la tutora, para que fuera la guía y nos mostrara que pecamos y entonces nos mostrara que necesitamos al Salvador, que es Jesús. Pero venido Jesús, ya no necesitamos esa ley, porque Jesús cumplió la ley completamente, perfectamente, y Él murió por nosotros. Ahora que Jesús murió por nosotros y nosotros creemos por fe en ese Evangelio, en el verdadero Evangelio, entonces Dios nos dio el Espíritu Santo. Ahora que estamos con el Espíritu Santo en nosotros,
debemos vivir en intimidad con Dios. Y ya no es la ley de Moisés, es la ley del Espíritu, que se resume todo en amor, amor a Dios y amor al prójimo. Si tú vives en amor a Dios y en amor al prójimo, te garantizo que vas a cumplir la ley sin quererlo incluso, porque no puedes fallar la ley, no puedes fallar, no puedes pecar, seguir pecando como si nada, si tú amas a tu prójimo y amas a Dios. Pero no es un sacrificio, no es por obras, no es por un esfuerzo, es por la intimidad en Dios. Bueno, amigo, espero que este video te haya gustado, que te haya servido, que te haga reflexionar. Es un poco intenso quizás, pero te animo a volver a escucharlo, a compartirlo a quien tú crees que esto necesita escucharlo. Y nuevamente no estoy llamando al libertinaje, estoy llamando a la intimidad con Dios. No estoy llamando a seguir pecando, estoy llamando a tener amor por el prójimo y a no condenar. Recuerde que Jesús dijo que debemos incluso amar a nuestros enemigos. Si fuésemos capaces de hacer eso, entonces dejaríamos de pecar. Pero eso depende de nuestra intimidad con Dios, de nuestra intimidad con el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo va a hacer florecer en nosotros ese fruto, nuestro carácter cristiano, nuestro carácter bondadoso, amoroso, y que seamos más a imagen de Cristo. Un abrazo, que esté muy bien.